Muy buenos días para todos. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a nuestro culto. Muy feliz sábado. Qué lindo es poder estar, aunque sea por medios virtuales, poder estar conectados. Queremos darle un fuerte abrazo a la distancia a todos nuestros hermanos, oyentes, amigos que nos acompañan. Queríamos compartir un texto de la Biblia para dar inicio al culto de hoy. Se encuentra en el libro de Nehemías, el capítulo 12, el versículo 27. Es la primera vez que se convoca después de la construcción del muro a la iglesia, y lo hicieron de esta manera. Dice, se reunieron en Jerusalén a fin de celebrar alegremente esa dedicación, con cantos de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y cítaras. Fue realmente algo digno de disfrutar aquella ocasión. Habla de la actitud con la cual adoraron al Señor. Así que vamos a entregarle este culto a nuestro Dios en honor, honra a Él, y vamos a dar inicio con un canto. Vamos a permitir ahora que Marne nos dirija en el canto, y luego Claudio Rebollo nos va a dirigir en la primera oración. Va a ser el himno número 226. Ahora les comparto pantalla. Ahí está. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Qué bonito alabar al Señor. Gracias, Marne, por dirigirnos en la música. Y ahora sí te damos lugar, Claudio, para que nos dirijas en oración. El tiempo es tuyo. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias esta mañana por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por el sábado, gracias por la vida, gracias por la salud. Y queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos proporcione una porción de tu Espíritu Santo, que bendigas al pastor esta mañana, que lo que escuchemos de sus labios sean realmente alimento espiritual para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En esta mañana nos
nos visita, nos acompaña por medio de esta programación virtual, nuestro pastor, Remigio Orozco, y él va a tener a cargo el temita, el mensaje de hoy. Así que les pedimos por favor que mantengamos nuestros micrófonos apagados, sobre todo por si hay alguna interferencia, algún sonido ambiente, más que todo para evitar eso. Desde ya, muchas gracias y pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, una alegría poder compartir este momento y sobre todo el estudio de la palabra de Dios. Así que los invito para que donde estén puedan tomar su Biblia y podamos estudiar juntos. El propósito de esta mañana en el estudio es que podamos meditar en algunos pasajes, ¿no? Así que inclusive a quienes están aquí en la transmisión, por ahí les voy a pedir ayuda en la lectura de la palabra de Dios, así que pueden estar allí prestos para abrir sus micrófonos y compartir la lectura de la palabra. Vamos a hablar acerca de lo que significa la salvación, pero particularmente en un aspecto. Creo que más de una vez se nos ha hecho la pregunta, a ver, levante la mano, ¿cuántos creen que son salvos? Y allí a veces suele estar alguna mano tímida que se levanta, otro que se levanta con más seguridad y algunos que quedan pensando. Y lo cierto que es así, ¿no? Es como que no es tan simple levantar automáticamente la mano ante una pregunta como esta. La enseñanza de la salvación podríamos decir que es un proceso. La salvación es un proceso, algo que se va dando en el camino. Por lo tanto, tiene en este proceso, en este camino, tiene una parte pasada, una parte presente y una parte futura. La parte pasada tiene que ver con mi aceptación al Evangelio. Cuando yo acepto a Jesús, cuando me entrego a Él y pongo mi vida en las manos del Señor, entonces voy a ser partícipe de la gracia divina. Entonces allí soy justificado por la gracia de Jesús y soy perdonado. Por lo tanto, a partir del sacrificio de Jesús, ahora puedo decir que tengo derecho a la vida eterna, porque el Señor Jesús obró esa salvación. Sin embargo, eso queda como una situación pasada porque yo me entregué a Él. Ahora bien, ¿qué del presente? Bueno, vamos a hablar sobre todo de esto, así que no comento nada ahora. ¿Y qué del futuro? Y el futuro es aquello que va a suceder a partir de la segunda venida de Jesús, o sea, la salvación está garantizada. Nosotros tenemos la seguridad por la fe que somos salvos, ¿no? Pero cuando nosotros nos entregamos al Señor, allí entonces tenemos la opción de tener la esperanza y la seguridad de que el Señor nos está guiando. Y cuando el Señor Jesús venga, Él entonces resucitará a los que creyeron en Él, aquellos que estén con vida también ascenderán al cielo, que se han mantenido fieles a Jesús, y ahora entonces el Señor va a transformar a todos y vamos a poder ser renovados enteramente, no solo en lo físico, sino en lo espiritual, en todos los aspectos, vamos a ser totalmente renovados. Y esa renovación completa el plan de salvación, pero eso está en el futuro. Ahora, entonces, la salvación tiene esta perspectiva pasada, presente y futuro. ¿En cuál deberíamos concentrarnos más nosotros? Bueno, si recién estoy conociendo el Evangelio, recién estoy conociendo el mensaje de la palabra de Dios, entonces, sin duda que tengo que concentrarme en la primera parte, que es entregarme a Jesús. Pero aún así,
diríamos que eso es presente, ¿no? Por lo tanto, en lo que tengo que concentrarme es en el presente. Ya no es ni en el pasado, ni es en el futuro, sino en el presente. Porque el pasado, si yo me entregué a Jesús, ya la gracia del Señor cubre multitud de pecados y me da el derecho a la redención. Y el futuro es algo que tampoco depende de mí, por lo tanto tengo que concentrarme en el presente. Pero cuando hablamos acerca del presente, surge también un par de preguntas. ¿Qué significa vivir la salvación en el presente? ¿Tengo que ser perfecto? ¿Tengo que ser santo? Y sobre estos aspectos vamos a reflexionar en esta mañana. Más de una vez se discute en cuanto al concepto de la perfección. La Biblia habla de la perfección, y entonces hay quienes dicen que uno puede avanzar hasta ser perfecto, y esa perfección es la que nos garantiza la seguridad de la salvación. Si analizamos en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento aparece este concepto perfección, y está tomado de una palabra hebrea que es la palabra tam o tamim. Y el significado de esta palabra es algo completo. Puede traducirse también como recto, como pacífico, como saludable, como intachable. Y en el Nuevo Testamento, la palabra perfecto que se usa en el lenguaje griego es teleios. Y también tiene ese sentido de algo completo, de algo que está desarrollado, de algo que es maduro. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos la experiencia de algunos personajes de la Biblia, de quienes se dice que fueron perfectos. Y vamos a buscar en nuestra Biblia las experiencias. Uno de estos personajes es Noé. Y si vamos a Génesis capítulo 6, versículo 9, Génesis capítulo 6, versículo 9, allí la Biblia, hablando de Noé, dice que Noé fue un varón perfecto en sus generaciones. Y como él fue un varón perfecto, halló gracia delante del Señor, ¿no? Entonces, vemos aquí que cuando se habla de Noé, se dice que él fue un varón perfecto en sus generaciones, en su época, en su tiempo. Y sabemos que Noé, junto con su familia, subieron al arca y fueron los únicos que se salvaron en el diluvio. Sin embargo, ¿en qué consiste ese concepto de perfección en la vida de Noé? Es que él llegó a una situación de impecabilidad, donde ya estaba en un nivel superior y eso le garantizaba la salvación. Indudablemente no, porque cuando nosotros hojeamos algunas páginas de la Biblia, llegamos al capítulo 9 de Génesis, y allí a partir del versículo 21, encontramos que Noé, lamentablemente, cometió errores. Allí aparece Noé embriagado, siendo objeto de burla, los hijos también sorprendidos por esto y avergonzados. O sea que esto nos muestra que Noé fue perfecto en sus generaciones, pero no era perfecto en el sentido de impecabilidad, sino que él seguía luchando en la vida cristiana. En el caso de Abraham también encontramos alguna declaración parecida en el capítulo 17 de Génesis, Génesis capítulo 17, versículo 1. Allí la palabra de Dios nos dice que Abraham fue también
una persona recta. Es más, Dios ahí le dice, tienes que ser recto, tienes que ser perfecto. Sé perfecto, le dice Dios a Abraham, sé perfecto. Por lo tanto, este era un mandato del Señor. Le está diciendo el Señor a Abraham, sé perfecto. Y así como el Señor le dijo a Abraham, sé perfecto, también a nosotros hoy el Señor nos dice, sé perfecto. Pero otra vez, esta situación de perfección en la vida de Abraham, ¿significaba que él ya no podía pecar más? ¿Que había llegado a cierto nivel de calidad en la experiencia cristiana del cual ya no podía descender? Y otra vez tenemos que decir que no, porque cuando analizamos en el libro de Génesis la experiencia de Abraham, encontramos en el capítulo 16 que él accedió al pedido de Sara y se unió con Agar, y eso no era la voluntad de Dios. Allí ya estaba quebrantando un principio establecido por el Señor como lo es el principio del matrimonio. Y sabemos también que esto le trajo consecuencias, sufrimiento, no solo para él, sino también para la esposa y también para Agar y para el hijo de Agar. También encontramos a Abraham en el capítulo 20, versículo 1, Génesis capítulo 20, versículo 1, mintiendo. Le dice a Sara, por favor, di que eres mi hermana. Y aunque hay algo de verdad, pero hay una mentira encubierta allí. Entonces esto nos hace ver de que Abraham no era una persona que no pecaba más. Sin embargo, Dios le dijo que él debía ser perfecto. Y sabemos la declaración bíblica en cuanto a Abraham, cuando se habla de Abraham como aquel hombre que manifestó una fe increíble, el padre de la fe. Aquí vemos entonces en estos casos que ellos fueron perfectos en sus generaciones. También tenemos el caso de Job en el Antiguo Testamento. El capítulo 1 de Job, versículo 1, nos dice allí Job, capítulo 1, versículo 1, que Job era un varón perfecto, ¿no? Y recto. Era un varón perfecto y recto. Sabemos lo que le pasó a Job, pero encontramos que más adelante, cuando él dialoga con los amigos, en el capítulo 42, versículos 5 y 6 de Job, allí él reconoce que conocía a Dios de oídas. No solo eso, sino que pide perdón, porque cuando leemos el libro de Job, encontramos que él reniega, por ejemplo, el día de su nacimiento, de alguna manera culpa al Señor porque lo trajo a la vida, deja también en su libro como una situación de duda en cuanto a la rectitud de la justicia de Dios, pero que luego termina entendiendo. Por lo tanto, Job también cometió pecados y no era una persona que había llegado a un estado de impecabilidad. Esto nos dice el Antiguo Testamento en cuanto a la perfección. Podríamos preguntarnos, ¿tenemos que ser perfectos para ser salvos? Y la respuesta es sí, tenemos que ser perfectos. Pero la otra pregunta es, ¿qué implica en la Biblia ser perfecto? Y por lo que vemos aquí en el Antiguo Testamento, ser perfecto implica estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ser perfecto implica ir creciendo espiritualmente, ir creciendo en la comunión con Dios. Ser perfecto implica, por lo que vemos aquí, tener una madurez espiritual. Y ser
estar completamente entregados al Señor. En el Nuevo Testamento también hay algunas declaraciones. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, 1 Corintios 14, 20, el apóstol Pablo habla acerca de la perfección, de lo que debe buscar un creyente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y esa palabra maduros es la que también se traduce como perfectos. Por lo tanto, Pablo está hablando de la perfección como una condición de madurez espiritual. Tengo que ser maduro, dice aquí, en mi desarrollo espiritual, y particularmente aquí nos habla acerca del pensar, ¿no? Ser maduros en el modo de pensar, no siendo como niños, dice, sino como niños tenemos que ser en la malicia. También en el libro en la carta a los Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, encontramos otra declaración de Pablo, versículos 14 y 15. Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, noten el detalle. Pablo dice: todos los que somos perfectos. O sea, Pablo está diciendo que él es perfecto. Sin embargo, en el versículo anterior dice que él prosigue a la meta. Esto tiene que ver con ese desarrollo en la fe, con el crecimiento y estar en el camino de la fe constantemente. Pablo expresa que, o sea, él se considera perfecto, y también dice, no solo de él, sino que dice los que somos perfectos. Está involucrando a otras personas y también en su declaración nos involucra a nosotros. Él puede decir, aquí el grupo de creyentes de Malvinas, de Neuquén, que somos perfectos. Pero esa perfección tiene que ver con esto, con el perseverar y proseguir en la meta, tratar de alcanzar el premio, como dice aquí, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También en la carta a los Hebreos, el capítulo 5, Hebreos capítulo 5 y versículo 14, Pablo declara lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí otra vez está esta palabra relacionada con el concepto de perfección, que es madurez. Pablo dice, para quienes estamos alcanzando, o aquellos que han alcanzado la madurez. Y menciona algo más: los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y en esto consiste la perfección en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, otra vez menciono esta pregunta: ¿tenemos que ser perfectos para ser salvos? La respuesta es sí, pero esa perfección no es el haber alcanzado un estado de impecabilidad, y tampoco es ese estado que uno imagina que puede llegar a alcanzar lo que nos garantiza la salvación. Porque lo que nos garantiza la salvación, como hablaba al principio, es ese acto pasado donde yo entregué mi vida a Jesús, y entonces la gracia de Jesús es la que me da la seguridad de la salvación, la seguridad del perdón. Pero claro, ahora yo tengo que vivir de acuerdo a los principios del Señor. Y
esa disposición a vivir los principios del Señor es lo que aquí aparece como el ser perfectos. Y esto no lo podemos lograr por nosotros mismos. No es un fruto que nosotros podemos alcanzar, podemos esforzarnos para llegar a esto, sino que es el Señor el que tiene que obrar en nuestras vidas y nosotros tenemos que permitirle a Él que pueda hacer un cambio interno, una renovación. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, nos da una pauta en cuanto a esto, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, allí el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que ser renovados día a día. Así lo expresa Pablo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esto, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿En qué consiste entonces este asunto de la perfección? En renovarnos día a día. Por eso el apóstol Pablo también dijo, hoy es el día de salvación. ¿Cuándo puedo sentir o tener la seguridad de que soy salvo? Hoy. Cada día. No puedo decir hoy, no, sí, yo ya sé que soy salvo, sino hoy, sí. ¿Por qué? Porque hoy me entrego al Señor. Cada día tengo que entregarme al Señor. Y si cada día me entrego al Señor, entonces puedo decir, Señor, hoy tengo la seguridad de que soy salvo porque me he entregado a ti y he aceptado tu gracia. Y esta es una renovación diaria. Cada día, dice Pablo. También, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo dice allí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que va a hacer ese proceso de santificación, esa obra? Y la hace Dios. Nosotros no podemos por nosotros mismos llegar a ser santos porque la santidad no está en nuestro interior, sino que la santidad le pertenece a Dios. Y cuando nosotros estamos en contacto con Dios, entonces esa relación que tenemos con el Señor hace que esa santidad llegue a nuestra vida. Y es el Espíritu Santo quien va a obrar en nuestras vidas para que eso sea una realidad. Por eso Pablo lo expresa en su carta a Tito, capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 5, dice así, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene que manifestarse diariamente en nuestras vidas. Cuando nosotros le permitimos a Él que haga su obra en nuestra vida, entonces estamos siendo renovados, entonces estamos siendo santificados, entonces estamos siendo perfectos en nuestras generaciones. Y entonces nosotros podemos decir con seguridad cada día, cuando nos entregamos al Señor, Señor, hoy sé que soy salvo por tu gracia. Y entonces nos rendimos al Señor y lo adoramos y le agradecemos porque su gracia es maravillosa. Por eso, apreciado hermano, que me estás escuchando, quiero decirte que hoy podés tener la seguridad de la salvación. No por tus méritos, sino por los méritos de Jesús. Porque hoy es el día de salvación. El Señor nos llama para que nosotros seamos perfectos. Pero esa perfección no consiste en esfuerzos nuestros para alcanzar una meta,
sino consiste en entregarnos al Señor cada día y estar dispuestos a hacer su voluntad y estar en comunión con Él. Y esto lo logramos cuando tenemos nuestra comunión diaria a través del estudio de la Biblia, de la oración, cuando nos rendimos al Señor y estamos dispuestos a seguir sus mandamientos, sabiendo que eso es lo mejor para nuestras vidas. Cuando hacemos esto, entonces tenemos la seguridad de que la gracia del Señor nos alcanza y nosotros somos salvos en Cristo Jesús. ¿Crees esto? Deseo que Dios te bendiga y que puedas tener el gozo de la salvación en tu corazón. Y hermanos, tenemos que aprender a disfrutar más de esto. Si cada día nosotros pudiésemos presentarnos al Señor y decirle, Señor, hoy, cuando nosotros nos levantamos, ¿no? Decirle, Señor, hoy me entrego a ti. Y hoy quiero agradecerte porque tu gracia me alcanza y me cubre. Por eso, Señor, hoy tengo el gozo de la salvación. David, cuando él confesó sus pecados, él, entre otras cosas, él dijo, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Y hermanos queridos, a veces nosotros no disfrutamos de esto. Y si cada día tomáramos esa actitud, de cada día decirle al Señor, Señor, gracias por tu salvación, hoy ayúdame a disfrutar de la seguridad de la salvación. Estoy seguro que nuestro día sería diferente, aún en medio de los problemas, de las adversidades, de las pruebas, porque nosotros diríamos, hoy estoy viviendo con Jesús y hoy tengo la seguridad de la salvación. Dios te bendiga y Dios te dé el gozo de la salvación. Muchas gracias, Pastor. Lindo el mensaje, sencillo, práctico y que sea de construcción para nuestra vida, que lo podamos aplicar de manera personal. Ahora vamos a dar lugar a Marne, que nos va a dirigir en el último himno. Es el número 360, En Jesucristo, mártir de paz. Después Denise va a tener la oración y hacemos el saludo final. Bien, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios a través del himno, entonces, 360. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté la
ser. Cristo nos dice, siempre os daré. Gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Bien, les invitamos a los que puedan, ahí en su casa donde nos están viendo, que puedan inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por este día sábado que nos estás regalando. Gracias porque pudimos una vez más conectarnos con nuestros hermanos. Gracias por el sermón que nuestro pastor Remigio pudo tener esta mañana. Queremos, Señor, guardar tus palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, que puedan ser, Señor, de fortaleza para estos tiempos que estamos viviendo, y deseamos que haya sido, Señor, gratificante para cada hermano que estuvo escuchando. Quédate con nosotros en lo que resta de este sábado, que pueda ser de bendición, que pueda ser un sábado de alegría, y que podamos disfrutar contigo y con nuestras familias, Señor. Amén. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde ya les agradecemos a todos los que nos han acompañado, a todos aquellos que han participado en esta programación. Gracias, Claudio, Pastor, por el mensaje. Te agradecemos, Marne, porque sabemos que la parte técnica es difícil a veces, y muchas gracias por acompañarnos. De corazón les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que terminen muy, pero muy feliz el sábado de hoy. Nos vemos el siguiente sábado, si Dios lo permite.